Saludos a todos. Vamos a presentar estos videos para estructurar la información que ya ustedes tienen escrito en el documento que les envié, pero para aclarar algunos puntos pues que difícilmente se pueden hacer a través de esos escritos. El contrato de seguros básicamente funciona como lo tienen en el esquema. El asegurador, que en Venezuela solamente pueden ser las empresas de seguros o las cooperativas de seguros, va a asumir el riesgo a cambio del pago de una prima. Va a asumir el riesgo pues de una persona que en sus bienes o en su integridad puede estar sujeta a eventos futuros que le causen algún daño. Es importante comenzar entendiendo que el contrato de seguros es distinto según sea un contrato de daños o no vida o sea un contrato de vida. En los contratos de daño pues hay una pérdida patrimonial. En los contratos de vida no se puede hablar de una pérdida patrimonial porque la vida no se puede valorar. El contrato de seguros de vida opera más bien como una suerte de capitalización de una prima a la que se le agregan los intereses y los rendimientos de las inversiones. Y eso lo vamos a estudiar posteriormente, pero es fundamental tener esta idea básica original. En el contrato de seguros intervienen para su formación o durante su vigencia otros sujetos, pero estos sujetos no forman parte del contrato y no forman parte del contrato. En este sentido, no se establecen obligaciones y derechos derivados de los mismos. Estos sujetos son, como los llama nuestra legislación, los productores o asesores de seguros. En segundo lugar, los llamados auxiliares. Los productores o asesores de seguros tienen dos funciones: ayudar a que el contrato se celebre y adicionalmente asesorar al tomador, pues al contratante, al asegurado o al beneficiario para el momento de la celebración del contrato, pero también durante toda la vigencia. Luego tenemos los llamados auxiliares de seguros. Los auxiliares de seguros son los peritos evaluadores, los inspectores de riesgo y los ajustadores de pérdida. Los peritos evaluadores determinan el valor de los bienes que se van a asegurar para evitar que exista infraseguro o sobreseguro. Los inspectores de riesgo determinan el grado de peligrosidad a lo que los bienes están sujetos. Si usted va a asegurar un hotel, por ejemplo, un hotel que tenga todas las medidas de seguridad y antiincendio, por ejemplo, no tiene el mismo grado de riesgo que un hotel donde no hay absolutamente ninguna medida de seguridad. Y ellos actúan antes de la celebración del contrato, mientras que los ajustadores de pérdidas actúan solamente en el momento en que ocurre un siniestro y por supuesto solamente en los seguros de daño. Es importante señalar que cuando se contrata una póliza, de un lado está el asegurador y de otro lado pues puede existir una sola persona o pueden existir varias. Esas personas son el contratante, que es la persona, o tomador, que es la persona que celebra el contrato, el beneficiario, que es la persona que va a cobrar la indemnización, y el asegurado, que es la persona que en sí misma o en sus bienes está sujeta al riesgo. Vamos a poner un ejemplo: una póliza de seguro de vida tomada por una compañía para sus trabajadores. El tomador es la compañía. El asegurado es la persona que está expuesta al riesgo, la que se puede morir, sería el trabajador, y el beneficiario pues va a ser la persona que el asegurado designe. Entonces, no son exactamente siempre el mismo sujeto y por eso es que pueden haber obligaciones distintas para cada uno de ellos. Bueno, aquí tenemos la definición del contrato de seguros, que tiene que tener dos elementos. Uno, que el asegurador, ¿verdad?, asume un riesgo a cambio de una prima. Y el segundo elemento es que se compromete a indemnizar en caso de que ocurra un daño o a pagar una renta, si es un seguro de vida, ¿verdad? Todo subordinado a la ocurrencia de un siniestro cubierto por una póliza. Como hemos visto anteriormente, pues se aplican al contrato de seguros, se aplican las reglas del contrato de seguros a las empresas de prepago, que en Venezuela son fundamentalmente las empresas de medicina prepagada. Los términos básicos que hemos analizado son el de empresa de seguros o cooperativa de seguros, por eso nuestra legislación lo llama ahora asegurador,
el tomador, que es el que contrata la póliza, el asegurado, que es el que está expuesto en su persona o en sus bienes, el beneficiario, que es el que va a cobrar la indemnización, el riesgo, que es la probabilidad. Siempre que vayan a definir el riesgo, tienen que usar esa palabra, probabilidad o posibilidad de que ocurra un hecho futuro e incierto de cuya realización se va a hacer depender el pago de la indemnización. La prima, que es la contraprestación que el tomador paga para que la compañía de seguros asuma el riesgo, el objeto o bien asegurado, que no es igual al objeto del contrato de seguros. El objeto del contrato de seguros es el riesgo. Y el siniestro, que es la materialización del riesgo. Por último, tenemos la póliza, que es el documento en donde va a quedar constancia del contrato de seguros. Nuestra legislación establece unas características y unos principios básicos de interpretación del contrato de seguros. Es bien importante saber que esto es un tema legal, o sea, pocas veces en un contrato es el mismo legislador el que pone cuáles son sus características y sus principios de interpretación. Sus características es consensual, se establece o se perfecciona con el simple consentimiento de las partes, es bilateral, las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra y esto ocurre desde el inicio del contrato. Es un contrato aleatorio, pues hay un elemento fundamental que hace surgir una de las obligaciones más importantes de las partes, que es el riesgo. Es adicionalmente un contrato oneroso porque cada una de las partes obtiene una prestación a cambio de otra que ella debe realizar, ¿verdad? El tomador obtiene que la compañía de seguros le asuma el riesgo y el asegurador gana la prima. Es un contrato de adhesión, ya que la mayoría de sus cláusulas no se pueden discutir, sino que están ya establecidas previamente por el asegurador y aprobados por la superintendencia. Sin embargo, esta no es una característica fundamental y hay contratos, sobre todo los contratos muy grandes, pues que evidentemente se negocian. Está basado en la buena fe, que es un principio básico y característico de todos los contratos que obligan a las partes a actuar entre sí con la máxima honradez. Por último, tengo que señalarles que el contrato de seguros es de ejecución sucesiva, es decir, todas las obligaciones no se perfeccionan en un solo momento. Esta es una característica bien importante porque permite a cualquiera de las partes terminar anticipadamente el contrato sin necesidad de que haya incumplimiento. Bueno, nuestras normas establecen los principios de interpretación. El contrato se presume celebrado por buena fe y siempre si hay mala fe, esa mala fe se tiene que probar. En segundo lugar, nuestra legislación establece que las normas que ella establece, que ella señala, son de carácter imperativo, es decir, no se pueden relajar por las partes, a menos que la misma norma así lo permita. Después nos vamos a encontrar que los hechos de los contratantes anteriores, coetáneos y subsiguientes a la celebración del contrato que tengan relación con lo que se discuta serán la mejor explicación de la intención de las partes al tiempo de celebrarse la convención. ¿Verdad? Vamos a suponer que le dice, no, mire, yo no, en esta póliza no se cubría el garaje. Ajá, sí, pero usted le hizo un avalúo al garaje, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir esto es que no se basa solo en lo que diga el contrato, sino que pueden haber elementos adicionales que se prueben con circunstancias fácticas. Luego, nuestra ley o nuestras normas dicen que cuando una cláusula sea ambigua u oscura, se interpretará a favor del tomador, del asegurado y del beneficiario. También señalan las normas la caducidad y dice que las cláusulas que impongan caducidad de los derechos del tomador, del asegurado o del beneficiario van a ser de interpretación restrictiva, a menos que la interpretación extensiva beneficie al tomador, al asegurado o al beneficiario. Esta es una regla de interpretación muy importante porque no señala que el contrato de seguro siempre se tiene que interpretar a favor del asegurado. Nuestras normas también establecen que no pueden contenerse cláusulas abusivas, ¿verdad? O que tengan carácter lesivo para la contraparte y en caso
de que existan estas cláusulas abusivas, pues sencillamente ellas se consideran como no escritas. Esto es una regla que tomamos del derecho de protección al consumidor, pues, y que aplicamos directamente al contrato de seguros. A todo evento se supone que los contratos de seguros están blindados y que están claros para la contraparte, ya que todo contrato de seguros tiene que ser aprobado por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Estas reglas de interpretación tienen que tenerlas en cuenta durante todos los temas que vamos a analizar sobre el funcionamiento del contrato de seguros en Venezuela.